El foro de prevención de adicción. Nosotros tenemos un foro desde el Consejo que lo venimos haciendo desde principio de años con escuela. Trabajamos con chicos de 10, 12 años en la prevención de adicciones. Y ¿Es la edad de inicio del consumo? es la edad de inicio del consumo según los estudios nacionales e internacionales. ¿Qué edad? 10, 12 años. 10, 12 años. Estamos trabajando con los diferentes sectores sociales, con chicos de diferentes escuelas, en la idea de... Nosotros necesitamos que haya un discurso desde el Estado que de alguna manera apunte al no consumo. A mí me parece que esto es algo que nos está faltando, quizá algunas veces por posiciones ideológicas y a veces por desconocimiento, pero a mí me parece que nuestros chicos y adolescentes deben recibir del Estado, como portador de un saber, ¿no?, la idea de que a la droga hay que decirle que no, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un foro con escuelas, con niños, y también estamos trabajando todo un trabajo de literatura con autores rosarinos que están escribiendo en esta idea cuentos y novelas, ¿no?, para trabajar también desde el teatro, para trabajar desde diferentes aspectos esta idea de que el niño y el joven tiene una sola herramienta contra este flagelo, con este monstruo poderoso que tiene poder económico y tiene poder cultural, porque hoy el narcotráfico produce cultura, produce culturalmente, y es una sola herramienta y es una palabra y tiene 2 letras y es decirle no. ¿Cómo se trabaja con un chico de 10, 12 años para que le digan no a la droga en las condiciones muchas en las que se vive en Rosario? Marginalidad, villas, el piso es de tierra, las paredes, el techo son de chapa, en verano nos morimos de calor, en invierno nos morimos de frío y con suerte tenemos un guiso a la noche. Con suerte. Es muy difícil, muy difícil. Lo mismo el tema de la alfabetización. Nosotros estamos trabajando como una cuestión nuestra, la apertura de algunos centros de alfabetización en algunos lugares de Rosario, en donde es muy difícil pensar el mañana, ¿no? Y esto pasa con los chicos, ¿no? Porque para decirle no a la droga hay que tener un mañana, hay que imaginar un futuro, ¿no? Te contaba de un cuento que... No solo imaginarlo, que se vea que es la posibilidad de ese mañana, que la puerta se va a abrir, que la escuela me va a permitir pensar que puedo ascender socialmente, en una fábrica, en una empresa, con una profesión, que después tenga la posibilidad de, si termino la escuela y quiero estudiar más, poder hacerlo, digo. Y eso es como que se perdió, ¿no? ¿Y cómo construimos ese mañana? Y la clase media argentina se consolidó y se formó con esta idea de el estudio y el trabajo nos iba a dar un futuro mejor. Hubo generaciones de padres que soñaron con que su hijo llegue a la universidad, su hijo llegó a la universidad o estudió en la secundaria o terminó el profesorado y el padre vio como su hijo pudo ascender socialmente, ¿no? Y esta idea de vamos a estar mejor mañana, necesitamos volver a construirla. Yo lo digo más allá incluso de los partidos políticos. Este es un desafío que tenemos como sociedad, porque si lo que viene no es al menos como hoy o mejor, es muy difícil construir itinerarios de vida mejores a los que tenemos. Digo, esto lo discutimos en educación. Cómo yo mejoro la trayectoria de un alumno en la escuela para después construir una idea de futuro mejor, porque eso es elemental. Si se queda en la escuela, concejala. Sí. 2 de cada 1 de los chicos que empiezan la secundaria no la terminan. Y lo que ustedes hacían referencia, sin el ánimo de corregirlo, modificarlo, sino de decirlo lo que yo pienso, el gran problema es el joven, niño, la familia excluida, marginada, porque están excluidos. Están excluidos. Excluidos significa no tener objetivos por delante. Claro, el excluido en la definición, digamos, de Castel, por ejemplo, es la persona que está desatada. No es solo el que no tiene posibilidades económicas, sino que ha perdido los lazos también. Esta idea de que uno a la sociedad se ata, ¿cómo reconstruir eso, no? A la vez de que se mejora... Está fuera de la sociedad. Claro, está desatado, está desafiliado, digamos, es la categoría se dice el desafiliado. Pero digo, ahí hay un trabajo que
que es del Estado, digamos, y que también es de la sociedad en su conjunto, pero necesitamos en eso mejores políticas. Digo, la Argentina en el 2006 se planteó un desafío divino, hermoso, ojalá lo podamos lograr, que es que todos nuestros jóvenes terminen la escuela secundaria. Pero ese desafío se planteó sobre la base de lo que usted decía. La mitad de los chicos hoy no terminan la escuela en el tiempo teórico, es decir, en los 5 años o en los 6, depende de la provincia, cuando nosotros tenemos distintos, no lo terminan. Bueno, hoy yo le diría las estadísticas que dicen que de cada 100 chicos que empiezan la escuela primaria, 99.3 los terminan. Bueno, en la secundaria no está pasando eso. Bueno, pero usted sabe que detrás de eso hay muchos dimes y diretes. ¿En la secundaria qué porcentaje? Perdón, me quedé. Y en la porcentaria el último real es de cada 2 chicos que ingresan, solo uno la termina. Pero se le ha sumado, perdón, Carola, se le ha sumado para que llegue a ese uno a aquellos que la terminaron en nocturnas y demás, que está bien, está válido. Pero es un complemento. Está bien, pero redondeemos, mejor que la terminen 10 puntos, 2 de cada uno. Y lo que vos hacías referencia al terminar la primaria, por detrás hay, vos tenés muchas amigas y amigos docentes, hay no lo podemos bochar, ha bajado el nivel de exigencia para que puedan terminar, pero no solo eso, para no excluirlo de la escuela. Claro. Es todo un dilema. Que quizás no tiene que ver con el tema, pero sí, sabiendo que Carola claro, fue ministra y conoció esos números, es parte de la realidad. No hay quien aquí no tenga un docente amigo que le dice, que le comenta, che, ¿cómo están las cosas? Está difícil, ¿viste? Hay que por esto, por otro. Las mamás para cumplimentar ciertos planes tienen que tener la libreta del chico. Es decir, hay todo un por detrás que la clase media en general ignoramos, porque la ruleta de la vida nos canta otro número. Porque somos una clase media no solidaria. Yo tengo, insisto, con mi visión crítica a la clase media. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros salimos siempre hablamos de eso. Cuando matan a alguien acá en el centro. Salimos cuando tocan los ahorros del banco. No salimos por las villas. Perdón, pero... No, ¿por qué perdón? Es mi visión crítica, absolutamente crítica. Sí. Digamos. Y si hay responsabilidades del Estado en diseñar políticas para la mejora de todos, para dar posibilidades de crecimiento, de escuela, hay responsabilidades sociales. Sí, totalmente. Que no las tenemos. Pero también es cierto que en el fondo de todo eso, en el mundo capitalista, lo único que te hace feliz es la plata. Y dale la vuelta que quiera, pero vas a ver que vas a... Yo vuelvo con un pensamiento, aunque sea por egoísmo, por conveniencia, está bueno ser un poquito más solidarios, porque si tenemos menos gente pidiendo, menos gente en condiciones extremas que llevan a que crezcan los niveles de violencia, y nos conviene. Si no somos solidarios, por lo menos mirarlo desde ahí. Nos conviene, vamos a estar mejor. Yo adhiero totalmente a ese pensamiento. Sí, sí. Y esto del largo plazo y del corto plazo, ¿no? Porque uno... Disculpe, concejala, de repente no por favor. No, pero digo, es un tema que tiene que ver, claro, por favor, es un placer hablar con ustedes. Pero digo, en esto, en materia educativa, como en materia de seguridad, yo me siento mucho más... yo nado en el agua de la educación, más cómoda hablando de educación, pero entiendo que la problemática de seguridad es muy similar. Quien apueste a las soluciones inmediatas, la verdad nos está mintiendo, porque digo, para cambiar esto de estas estadísticas, estos datos que muestran que 2 de cada 2 chicos que ingresan en el año 2000, solamente 1 se recibe en el 2005. Esa es la estadística del 50%. Después usted tiene que ese chico a lo mejor repitió un año y se recibe en el 2006, digamos. Digo para comprender la complejidad del... quien le diga que eso va a cambiar en 1, 2, 3 años, y les está mintiendo, porque para eso necesitamos una política sostenida de 20, 30 años, digamos, es decir... Continuidad de políticas de Estado, además, ¿no? El que venga no rompa lo que se hizo bien. No. Y habría que hacer un gran... ¿Cómo se nota que Carola fue ministra? Porque acaba de decir lo que hizo Finlandia, cuando se dio cuenta de que estaba errando. Hizo un plan de 30 años. Sí, y digo, un pacto en cuestiones mínimas de seguridad, de educación,
y de política social. Digo, que nos podamos poner de acuerdo, esta es la base. Después, si ustedes quieren hacer más, y si viene el PRO y quiere hacer distinto, pero sobre la base de esto. Si viene el peronismo y quiere hacer más de esto, pero sobre esta base, o si viene algún otro partido. Pero digo, esta sería la idea que me parece que es momento de empezar a discutir en serio en algunos temas puntuales. Y no son leyes, son acuerdos macro, ¿no? Sí, que tienen que salir por ley, perdón que me meta, pero sí. Digo, la sociedad avala eso. ¿Cómo, perdón? No, pero la sociedad avala eso, esta visión de acuerdo, la sociedad lo avala. En algún punto y en algún momento se tendrán que terminar las mezquindades políticas de voy a Santa Fe si me firmás un acuerdo, y en el resto de las provincias no firmamos un acuerdo por gendarmería, ¿no? Que se terminen las mezquindades políticas a la hora de reconocer que ha habido errores en la política de seguridad de Santa Fe. Digo, son un montón de cuestiones, de mezquindades que hacen que no se haya podido avanzar. Porque si hay acuerdos en esto, con todos los sectores, y la sociedad lo aplaude, no necesitan pedir permiso, están habilitados, muchachos. Además, hay que hacerlo sin las cámaras, digamos, ¿no? No es necesario. Yo creo que en esto es la apuesta al futuro que uno tiene que hacer necesariamente desde las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Esto no importa si es televisado, si salimos todos abrazándonos en la foto, si posamos para la foto, si la convocó tal se lleva más. Tiene que haber un momento en donde estos temas, entonces cada uno puede hacer política partidaria sobre esta base. Sobre este mínimo, digamos, acordamos un mínimo. Me parece que no es imposible ni en materia educativa, ni en materia de seguridad. La Argentina, por suerte, pasó, a pesar de lo mal que sentimos que estamos, ¿no? Pasamos más de 30 años de democracia ininterrumpida. Eso para nuestro país es un crecimiento, ¿sí? Bueno, será el momento de asistir a otro crecimiento y es podernos poner de acuerdo en algunas cuestiones básicas en materia de educación, mirando al futuro, no al presente, no a la elección de la semana que viene, sino a los próximos 20 años, a la generación de nuestros hijos, digo. Se nos fue el tiempo, ¿te quedó algo? Cortito, si le va a preguntar un minuto. No, Bueno. ya terminó. Simplemente agradecerle y pedirte disculpas, Carola, por ahí nos enganchamos charlando y cada uno dice lo que sí. No, Bueno, ninguna vez, fue un placer conversar con ustedes de estos temas que además nos interesan a todos, ¿no? Así que un gusto, gracias por la invitación. Sí, y la próxima vez te voy a preguntar cómo hiciste, no me contesté ahora, para convivir con la Ley Federal de Educación. Una pausa cortita y volvemos. Gracias, consejera. No, por favor.